tenemos a los usuarios, que realmente son lo que tendríamos que poner en el centro, con sus búsquedas, con sus intereses, con lo que necesitan, ¿no? Y luego ese comportamiento que tengan en nuestra página web, que también lo podemos estudiar, y luego cómo evolucionan todas esas cosas en el tiempo, porque a lo mejor el año pasado buscaban las cosas de una manera y este año, pues en ese sector se buscan de otra manera, o hay matices, ¿no? Entonces son cosas que hay que entender. Bueno, pues mi charla de hoy va sobre SEO estratégico y le he querido titular así, del problema a la solución, y ahora iréis viendo por qué. Me presento un poco más, aunque ya estuve también la semana pasada, trabajando en SEO en esto desde 2008 más o menos, y actualmente con mi agencia, con Laika, y también formo parte de la dirección del Máster SEO de Webmaster Academy, junto con Luis. Y por otra parte, otros proyectos que son dignos de mención, estoy intentando generar bastante contenido y compartir bastante conocimiento a través de mi web y de mi newsletter. Y por otra parte, también en YouTube estoy intentando, en la medida de lo posible, generar vídeos y compartir cosas que pueda saber. Y dos proyectos que también son muy ilusionantes para mí, de los que formo parte, el Ministerio SEO con Luis Villanueva, Iñaki Huerta y Sergio Semarro, y también el proyecto de Mujeres en SEO, que al final es una manera de intentar dar visibilidad a las mujeres en este sector que muchas veces está bastante masculinizado, ¿no? Así que vamos ya con el contenido, y de lo que os voy a hablar es precisamente de, primero una pequeña introducción, ¿no?, al contenido, y luego os voy a contar 3 casos reales en los que he aplicado esta mentalidad o este enfoque del SEO estratégico, y cerraré la presentación con los errores típicos que se suelen cometer. Así que espero que pueda ser de utilidad y vamos allá. Así que la primera reflexión que quiero hacer antes de meterme al meollo de la cuestión es, esta gráfica lo que muestra es cuánto contenido se ha generado eh, en Internet en general desde 2010 hasta la actualidad. Como veis, cada año han ido multiplicándose casi exponencialmente la generación de contenidos que hacemos, ¿no?, como sociedad o como colectivo, como lo queramos ver. Yo remarco especialmente los últimos 10 años, ¿no?, de 2013 a 2023, que es el año en el que estamos. Y ahí veis que más o menos ha habido un incremento de casi un 1200% de contenido. Es decir, hay muchísima información. Eh, Hasta el punto de que, tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Es más difícil filtrar el buen contenido o más difícil identificar los contenidos de valor o los contenidos útiles, ¿vale? Entonces aquí tenemos una dificultad añadida, es decir, algo que es una ventaja, que es que hay mucha gente ahora compartiendo contenido y generando contenido, también se convierte en un arma de doble filo, porque también hace que no sea más difícil filtrar o buscar, o más bien, más que buscar, encontrar, ¿no?, el valor. Entonces, desde el punto de vista SEO, lo que yo vengo observando años es que se genera muchísimo contenido de SEO táctico. Es decir, como veis en la captura, pues hay muchos trucos, hay muchos hacks, hay muchos tips, hay muchas formas de, como el resultado final, ¿no? Cómo conseguir el resultado final. Y esto ocurre porque realmente ya el nivel que tenemos en la industria ya nos empuja a, ya sabemos las soluciones. Es decir, si solamente nos fijásemos, por ejemplo, en la documentación de Google o en blogs que llevan ya muchos años hablando sobre SEO, se habla constantemente sobre las soluciones. Las soluciones no tienen por qué ser un checklist, que me parece una herramienta que puede ser buena si se usa bien. El problema es que solo nos quedemos con la solución, sin pensar antes en el problema, ¿no? Entonces, un checklist o estas listas que aparecen de soluciones de aplicar para tu proyecto, ¿no?, pues pueden ser muy interesantes si a lo mejor no has hecho muchos análisis y no quieres que se te olvide nada, ¿no? Igual que cuando vas a la compra, no quiero que se me olvide comprar nada. Pero realmente, por sí solo, no es algo que a un proyecto le dé las armas para conseguir resultados, ¿vale? Entonces, lo importante en este punto es darnos cuenta de que el contexto del proyecto y el problema que tiene de raíz ese proyecto, es muy probable que si nosotros seguimos esas listas de consejos y de hacks, nos estemos olvidando, ¿no?, de la parte que ha originado lo que queremos solucionar, ¿no? Entonces, el punto es, si solamente nos centramos en el SEO táctico y todos los contenidos que se generan y los consejos que se comparten son tácticos, pues
solamente estamos mirando hacia las soluciones, ¿vale? Sin reflexionar sobre los problemas que realmente tiene ese proyecto y las potenciales vías de solucionarlo. Pero tienes que pensar primero en hacer como una especie de radiografía del proyecto desde los problemas, ¿vale? No desde las soluciones, ¿ok? Desde mi punto de vista, nos podemos centrar en distintas áreas cuando hablamos de estrategia SEO, pero aquí, como cualquier persona, sea SEO o no, entenderá, hay mucha gente que interviene, ¿no?, en nuestra industria. Por un lado, tenemos el negocio, que en este caso nuestra página web o la de nuestro cliente o la del sitio en el que trabajamos, y ahí pues vamos a contar con unos recursos, ese proyecto va a tener un posicionamiento en el mercado, puede que sea líder, puede que esté empezando, ¿vale? Puede que haya salido hace poco. Y luego también hay una cuestión de qué ventajas competitivas tiene, qué diferenciación tiene y luego cómo de rápido o de ágil es implementando las posibles mejoras para seguir creciendo, ¿no?, en la captación de tráfico orgánico. Pero también tenemos otros tres jugadores en este juego dinámico. Tenemos a los usuarios, que realmente son lo que tendríamos que poner en el centro, con sus búsquedas, con sus intereses, con lo que necesitan, ¿no? Y luego ese comportamiento que tengan en nuestra página web, que también lo podemos estudiar, y luego cómo evolucionan todas esas cosas en el tiempo, porque a lo mejor el año pasado buscaban las cosas de una manera y este año, pues en ese sector se buscan de otra manera o hay matices, ¿no? Entonces son cosas que hay que entender. Desde el punto de vista del sector, pues nos vamos a fijar en los competidores y un poco el grado de diferenciación, donde ellos tienen ventajas y dónde no. Y luego tendríamos también otra parte importante, que es Google, ¿no?, que es quien pone las normas del juego dentro del buscador y que luego va a ir haciendo cambios sucesivamente e incluso, aunque no esté añadido en el gráfico, e incluso Google va a formar parte, aunque sea de manera relativa, de la competencia, ¿vale? Porque Google también va a tener activos digitales que se van a posicionar en el buscador, ¿vale? Así que de algún modo también es juez y parte, ¿no? A esto le tendríamos que añadir, aunque lo he añadido ahí un poco sin que se vea mucho, pero también hay que añadir el riesgo y la incertidumbre, porque al final esto es algo bastante dinámico, ¿no?, y bastante cambiante en algunos aspectos, con lo cual es en lo que son las patas, ¿no?, en las que nos tendríamos que fijar. Perfecto. Mi reflexión está aquí. O sea, ¿en qué momento cómo tomamos la decisión de adoptar tácticas SEO, ¿vale?, que suelen ser a corto plazo? Por ejemplo, cosas que salen nuevas en el sector del SEO. Pues ahora, si pones este microformato, va a pasar esto. O si haces tal cosa, va a pasar esta otra, ¿no? ¿En qué momento tenemos que poner el corte, ¿no?, en vez de crear una base estratégica a largo plazo? Y esta base estratégica que os pongo aquí, pues al final, cuando nosotros hacemos un análisis y un diagnóstico de cómo está un sitio, deberíamos tener unas líneas estratégicas que salen precisamente de ese diagnóstico y de la información de la evolución del sitio que trae, del histórico, ¿no? Entonces, con esa investigación que hacemos de los problemas del sitio, ya construimos nuestras líneas estratégicas y de ahí, solo de ahí, bajan las acciones, es decir, la táctica, ¿no? Entonces, obviamente esto es un approach, un enfoque que está vivo porque va a ir evolucionando y cambiando con el proyecto, pero no podemos basarnos únicamente en en técnicas o en tácticas que son cortoplacistas, ¿vale? Porque igual que metemos un microformato porque ahora Google lo va a destacar de una manera, eso puede cambiar dentro de meses, ¿no? Cosas que ya creo que todos sabemos que han ocurrido, ¿vale? Entonces, otra reflexión sobre el coste de oportunidad del SEO, bueno, hay que ser muy metódicos y también razonar mucho qué vamos a implementar. O sea, la toma de decisiones tiene que ser bastante, vamos a decir, detallada y tratar de ir a lo que más impacto genere, ¿no? Esto, si nosotros al final metemos tiempo de tareas o de acciones que son cortoplacistas, le estaremos quitando el tiempo a otras que quizás intentan trabajar más la parte más estratégica, más a largo plazo, ¿no? Entonces, dado que el SEO no es estático, ¿vale?, no hay una solución en la que ya arreglemos todos los problemas. Y otra cosa también interesante es que yo desde 2008 que llevo haciendo SEO no he visto ninguna web que haya terminado de hacer SEO, es decir, como es algo que todo el tiempo, todos los participantes de este juego que os decía, está cambiando, realmente no llega a su fin, no hay una web que termine de hacer el SEO, no, ¿vale? No funciona así, ¿vale? Entonces, aunque no existe el proyecto SEO perfecto, ni hay un proyecto que realmente tenga un 100% de realizadas las acciones que
que le sitúan como un buen player, ¿no?, en SEO. Yo os voy a contar 3 proyectos en los que he participado y el enfoque que le di, ¿vale? Entonces, el primer ejemplo es de un sitio grande, recientemente lo estoy gestionando con un compañero, un proyecto internacional que tiene 3 mercados, un sector bastante competido, no es líder del mercado y posee muchísimas URLs, ¿vale? Es un desarrollo propio y más o menos las peticiones que se le hacen a este proyecto se implementan bastante rápido. Y bueno, sí que es cierto que hay que señalar que hay cierto grado de desconocimiento SEO, ¿vale? No por nada, sino pues a lo mejor no se han parado a pensar en ello hasta ahora, ¿vale? Entonces, este proyecto pues no se podría abordar con acciones aisladas. Entonces, si yo no entiendo o si el equipo no entiende los problemas que tiene este proyecto, pues no vamos a poder actuar en las zonas en las que realmente va a mover este proyecto, ¿no?, a la captación de tráfico orgánico cualificado. En este caso hay que actuar más que sobre acciones aisladas, sobre plantillas de páginas, sobre procesos y sobre sistemas, ¿vale? Os pongo ejemplos. Aquí hay una URL que es una tipología, es una categoría de limpia parabrisas, pues yo no me voy a fijar URL a URL. Lo que me tengo que fijar es en la tipología de la página y pensar en ella como una plantilla. Esa plantilla yo la voy a optimizar teniendo en cuenta el contenido, el enlazado interno, la optimización también a nivel de keywords, la maquetación, pues los aspectos de SEO on page y de otros aspectos, ¿no?, como el enlazado, pero no de manera aislada, no voy a pensar por URLs, ¿no?, porque tengo un montón de URLs y si no, pues no voy a acabar nunca. Entonces, mi enfoque es, oye, deberíamos trabajar líneas estratégicas que sean las que nos midan el camino o las que las que nos marquen el camino para luego nuestro plan de acción, ¿vale? Con lo cual ahí veis una serie de bloques que son los problemas principales que tiene el sitio y qué acciones vamos a ir llevando a cabo en el tiempo para ir resolviendo esos problemas o por lo menos haciendo que no ocurran, ¿vale? Porque también es una cuestión de, no solamente es de arreglar problemas, sino de ir a la raíz del problema y que no siga ocurriendo, ¿no? Que eso también en el SEO es algo importante. ¿Cómo lo podríamos enfocar? Pues en un enfoque táctico, cualquier lista de acciones que vais a encontrar en Internet, las URLs que responden a 404, cambiarlas. Las páginas legales, como no nos interesan, las bloqueamos por error. Ese tipo de cosas, ¿no? Pues son cosas que a lo mejor están fuera, ¿no?, de un plan como tal. Son acciones que cualquier proyecto puede llevar a cabo, ¿no? Sin embargo, el enfoque estratégico sería, vale, yo quiero mejorar las páginas de tipo categoría, entonces voy a hacer mi hipótesis de mejora. Les tengo que cambiar así para que mejoren. Hago una prueba de concepto en un único segmento y a partir de ahí, una vez se valida y se despliega y se ven resultados, vemos si esa hipótesis se cumple y si se cumple, lo desplegamos al resto del sitio. Y a partir de ahí hay una parte de automatización, de seguimiento, etcétera, ¿vale? Entonces, no podríamos enfocar este proyecto diciendo, bueno, es que en el sitemap hay URLs no indexables. Pues no es algo que le vaya a aportar un valor, ¿vale? Es una cosa aislada, cortoplacista, entre comillas, ¿no? Entonces, este sería un poco el enfoque. El segundo ejemplo, esto es un e-commerce de iluminación, ¿vale? De tipo marketplace, que esto también pues, es un punto a tener en cuenta, ¿no? No disponen del producto, es como una especie de dropshipping, ¿vale? Y aparte los precios están mejor en otros sitios, no en este e-commerce. Es decir, las marcas que venden en este e-commerce tienen el precio más alto que en otros e-commerce, ¿vale? Con lo cual ya también empezamos con desventaja. Sector competido, no es líder de mercado, tiene las URLs tanto en español como en inglés y posteriormente se ha hecho la migración de Magento a PrestaShop por una cuestión de ahorro de costes. Y bueno, nivel de implementación baja y nivel de conocimiento también bajo, ¿no? Entonces, esto es con lo que jugamos en este proyecto. Y aquí, insisto otra vez, no podemos abordar el proyecto que tiene unas características súper específicas y súper concretas, no podemos ir con acciones aisladas y en este caso, por ejemplo, una cosa bastante habitual es, oye, vamos a por las keywords que tengan más volumen. Pues sí y no, ¿vale? Si no entendemos bien los problemas que tiene este proyecto, pues seguramente vamos a desperdiciar recursos y vamos a estar dando palos de ciego, implementando cosas que realmente no impactan, ¿no? Entonces, entendiendo bien los problemas, fijaros, los patrones de búsqueda. Esto es bastante sencillo. Pues normalmente lámpara más estancia es un patrón que se busca. Lámpara salón, lámpara de lo que sea. También lámparas más ubicación, en plan techo, pie, etcétera, cosas así. Y luego características, ¿no? Entonces, hay un volumen súper alto. Ok, pero es que ahora si tú te paras a pensar en el producto que tiene esta gente,
El producto, por ejemplo, en lámparas de pie, pues resulta que me pongo a ver el precio medio, el cliente tiene un precio medio de más de 400 euros y, vamos, es casi el triple que Corte Inglés, ¿vale? Con lo cual esto ya nos indica que no vendemos lámparas de pie normales y corrientes, que compraría cualquier persona en el IKEA o en el Leroy Merlin, sino compramos algo un poco más refinado. Con lo cual, aquí necesitamos que la selección de keywords no sea algo únicamente orientada a volumen y únicamente orientada a intención, sino tenemos que intentar ver cuál es la palabra más relevante para el producto que ofrecemos, porque también vamos de esta manera a conseguir que la conversión también sea mejor, ¿vale? Porque una persona que busca lámparas de pie es muy probable, esto también está sujeto a que hagamos más análisis e incluso cualitativos, ¿no? Encuestas y demás, pero es muy probable que esté buscando algo generalista, ¿no? Entonces, si nosotros refinamos la búsqueda y le añadimos, por ejemplo, el concepto de lámparas de diseño, lámpara de pie de diseño, lámpara de techo de diseño, etcétera, pues vamos a poder llegar a algo un poquito más aterrizado y más afín con lo que ofrecemos. Es decir, lo que busca el usuario y lo que ofrece la web va a estar más equilibrado, ¿vale? Con lo cual eso tiene mucha más probabilidad de éxito. Entonces aquí os pongo un ejemplo de cómo podemos enfocar, por ejemplo, nuestro Keyword Research. En vez de enfocarlo con listados de keywords infinitas, por temática, clasificadas o lo que sea, yo la forma que tenemos de trabajar en Laika es, vale, vamos a ver qué cosas se pueden optimizar, qué cosas se pueden expandir, es decir, crear, o qué cosas ya están posicionadas y simplemente tenemos que defenderlas, ¿vale? Tenemos que defender el fuerte, ¿no? Como se diría. Y esta optimización la podemos aplicar a lo que nosotros consideremos. Keywords que están ya rankeando en página 2 son susceptibles de optimización. En este caso, keywords que están intentando posicionar por palabras muy competidas y de alto volumen, se están desfondando a nivel de recursos, pues a lo mejor tenemos que bajar el pistón y decir, oye, no voy a ir a por esas keywords top, voy a ir a por estas que tienen menos búsquedas, pero son mucho más afines a lo que ofrezco, ¿no? Así que aquí tenéis un poco la orientación a lámparas de diseño y con el tiempo, pues ha resultado la estrategia a largo plazo. Obviamente, a corto plazo, pues esto Google tiene que ir procesando el cambio que hemos hecho y tiene que ir entendiendo, pues eso, lo que ofreces y que está alineado con lo que busca la gente, ¿no? El usuario. Entonces, bueno, pues al final el proyecto es a largo plazo, ¿vale? ¿Cómo lo podríamos enfocar? Vuelvo a lo mismo. Si lo queremos enfocar a nivel táctico, pues sí, puedo ir y modificar los enlaces que están redirigiendo a otros. O puedo estudiar, oye, me están enlazando desde fuera enlaces que aparentemente son de mala calidad, pues voy a hacer un disavow, ¿no? Voy a intentar que Google los ignore. Las metadescripciones vacías, bueno, al final todo esto tiene que tener un contexto y una segmentación, ¿no? Que también fue la charla que di el otro día. Si lo abordamos desde el enfoque estratégico, pues en qué somos diferentes nosotros y seguramente aquí el proyecto toca sacrificar volumen por relevancia, ¿no? Y, por ejemplo, minimizar los costes porque es un proyecto que tienen poca capacidad de implementación y poco conocimiento, pues a lo mejor hay que simplificar, ¿vale? Y un Magento, el coste de implementación es muy alto, con lo cual, si ya de por sí no implementan, pues van a implementar menos, porque les va a costar mucho dinero, ¿no? Y rentabilizar ese tipo de implementaciones que generan un coste alto, pues también ya empiezas en negativo, ya prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, el único enfoque aquí técnico que se ha hecho es que haya unos factores técnicos mínimamente bien hechos, ¿vale? Y lo demás, pues es algo que se abordará cuando se pueda abordar y no es un factor diferencial, ¿vale? Y el ejemplo 3 tiene que ver con un proyecto internacional que, bueno, con posicionamiento o visibilidad en más de 26 mercados y 2 idiomas. En realidad es un nicho de mercado, pero que tiene un gran valor diferencial y es el líder del sector o uno de los líderes. Y bueno, y pasan de un desarrollo a medida a un Magento. Se produce una caída con esta migración y luego hay pues aspectos que tienen que ver con la fe en el SEO que es baja, ¿vale? No se cree mucho en el trabajo del SEO. Entonces, nuevamente, este proyecto no se puede abordar con acciones aisladas, ¿vale? Si no entendemos exactamente el punto en el que se encuentra el proyecto y los problemas que tiene y priorizar cuáles son las cosas por las que tenemos que empezar. Primero, subsanar las incidencias post-migración y después ver cómo podemos estabilizar el sitio para que empiece a crecer y cambiar la tendencia, ¿vale? Sin hacer esto, o sea, no podemos pasar directamente a crecer. Hay que entender por el punto en el que está pasando el proyecto, ¿vale? Pues una decisión que se tomó
antes de migrar, bueno, en este caso se usaban parámetros para las URLs internacionales y se pasa de tener 4 versiones a 26, ¿vale? Esto pues al final duplicó por 26 los contenidos, ¿vale? Con los mismos contenidos se crearon demasiadas stores, ¿no? Y bueno, aquí básicamente tuvimos que meter la podadora directamente. Entonces, lo que se hace es intentar identificar en qué países hay búsquedas que tengan que ver con el producto principal y a partir de ahí elegir cuáles son los mercados en los que sí podemos hacer SEO y en cuáles no. Eso no quiere decir que las páginas se eliminen, sino que no están disponibles para el buscador, ¿no? Y bueno, aquí realmente la solución no es perfecta porque el robots.txt no es un método para desindexar, pero en este caso necesitábamos un movimiento rápido y sí que se hizo a través del robots.txt un bloqueo de todas las stores que realmente no tenían valor a nivel SEO, ¿vale? Bueno, aquí sí que observamos un cambio de tendencia bastante rápido, así que bueno, al final las herramientas que nos da el SEO, ¿no? Las acciones que podemos llevar a cabo, las tenemos que entender en el contexto que está pasando el proyecto. Y en condiciones normales a lo mejor no hubiésemos usado el robots.txt, pero en este caso pues sí se hizo. ¿Cómo enfocarlo? Enfoque táctico, pues podríamos haber estado analizando los logs y ver si tenemos tráfico que nos está retardando el servidor, podríamos haber estado viendo la duplicidad, ¿no? De los Hs, un montón de cosas que podríamos haber estado mirando. El enfoque estratégico en realidad fue primero enfocarse en qué se puede recuperar de la migración, a partir de ahí cómo hacemos que la tendencia descendente se corte, ¿no? Y estabilizar el sitio para que deje de caer y una vez que deje de caer, tratar de ver cómo conseguimos que cambie la tendencia. Aquí también tuvimos problemas con mercados en los que salían posicionadas URLs que no correspondían, ¿vale? Produciéndose un mismatch. Y bueno, aquí también se trabajó mucho en combinar acciones técnicas con acciones de contenido, ¿no? Para tratar de, bueno, pues no saturar tampoco al equipo técnico, ¿vale? Y nada, con esto voy a terminar la presentación. Unos errores a evitar si quieres que tu enfoque en el proyecto sea estratégico. Lo primero es pues directamente no pases a la táctica cuando caigas en un proyecto o cuando estés en un proyecto, ¿vale? Si solo pensamos en la solución, ¿vale? Estamos dejando de ver tanto las capacidades que tiene el proyecto como el contexto, como realmente el verdadero problema que tiene. O sea, no podemos empezar a solucionar si no hemos interiorizado o verbalizado el problema que tiene el proyecto, ¿vale? Con lo cual nos estaríamos perdiendo todas estas fases previas a dar la solución. ¿Vale? Así que, como una frase por ahí famosa que hay, no dejes que un árbol te impida ver el bosque. O sea, viene que ni al pelo. Vale, segundo error. Si nosotros llevamos a cabo acciones y no hacemos un seguimiento, pues prácticamente estamos haciendo poco, ¿no? Necesitamos saber qué acciones están teniendo resultados y cuáles no, si están impactando como nosotros creemos o no, ¿vale? Entonces, en caso de dudas, yo normalmente tanto el equipo en Laika como yo, usamos bueno, es como un hack mental, ¿no? Vale, vamos a intentar pensar en todas las fases que tiene el SEO y ver esas acciones en qué áreas impacta. Y a partir de ahí ya es cuando podemos crear pues una métrica en la que ver el seguimiento, ¿no? Sobre todo en las áreas en las que impacta. Entonces, en caso de duda, oye, pues si voy a cambiar esta cosa, ¿en qué áreas impacta? Pues tengo que hacer un seguimiento sin dejarme ninguna de esas áreas, ¿vale? Con lo cual a mí esto, por ejemplo, me parece bastante, bueno, es un buen recordatorio, ¿no? Y nos puede ayudar a tener en la mente el por qué estamos haciendo eso, ¿vale? Más errores. Las opiniones de terceros, ¿vale? ¿Está bien pedir segunda opinión? Fenomenal. Ahora, ¿a quién le pides la opinión? ¿Tú le pedirías consejo médico o un consejo financiero a cualquier persona? Yo creo que no. Y como la respuesta es no, creo que en SEO tampoco deberíamos arriesgar pues eso, la tendencia de un proyecto en la que hay familias que viven de ese proyecto, ¿no? Hay gente contratada en ese proyecto, o sea, no, no me arriesgaría de esa manera, sino dado que el SEO tiene muchas capas y el expertise va por muchas zonas, ¿no? No solamente a nivel SEO on page, SEO off page, SEO local, hay un montón de aristas, pues yo intentaría fiarme de recursos o de fuentes
que tengan cierta autoridad en el tema. Entonces, sinceramente, trucos, atajos y milagros para mí no existen en el SEO, ¿vale? El SEO es análisis, estrategia, ejecución y tiempo. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿vale? Y bueno, y por último, también otro de los errores típicos es copiar a los demás, ¿vale? Copiar a los demás, pero sin un contexto. Cuando digo sin un contexto es, vale, tú a lo mejor has visto que un gran e-commerce está haciendo no sé qué, pero tú piensas que ese gran e-commerce no, o sea, a lo mejor es líder del sector y tú no eres líder del sector. A lo mejor esa gente tiene un montón de autoridad que tú no tienes. A lo mejor tienen unos recursos y una capacidad de implementación que tú no tienes, ¿vale? O incluso tienen una visión del SEO más avanzada, con lo cual se permiten el lujo de arriesgar en ciertas cosas y probar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Cada proyecto es diferente. O sea, hay un montón de factores jugando y o sea, es muy difícil que haya dos proyectos iguales, ¿no? Entonces, me gusta mucho este recurso o esta animación, ¿no? Que es imposible que un mismo proyecto cumpla varios requisitos o varias características comunes. Es muy difícil, ¿vale? Entonces, y como tampoco hay un proyecto perfecto que sea capaz de implementarlo todo, que tengan una visión del SEO enorme, que tengan una gran autoridad, que tengan muchos recursos, creo que más o menos queda claro lo que quiero transmitir, ¿vale? O sea, mucho cuidado con a quién copiamos. Una cosa es que alguien haga algo interesante y tú digas, pues esto tal, a lo mejor puedo hacer algo parecido, tal. No, me parece bien, pero cuidado con esto de, lo vamos a hacer igual que Amazon. Bueno, pues es que Amazon no eres tú, pero hay que verlo, ¿no? Así que nada, copiar sin contexto, en mi opinión, sin una visión estratégica, puede lastrar no solamente en tiempo, sino en dinero y podría incluso llevarnos a resultados que no deseamos. Así que como cada proyecto es único, animaros a encontrar la estrategia que mejor se amolde a esa situación en la que estés analizando el proyecto y que tampoco dejes de pensar en el futuro. Así que espero que os haya servido. Con que hayáis aprendido una cosa me doy por satisfecha y cualquier duda pues ahora la resolvemos. Muchas gracias.